Hoy en Aikuá, la artista y profesora de arte Romina Carrión de Romina Carrión Arte nos enseña a pintar el bordado de nuestro hermoso ñandutí en portavasos para el hogar. Para ella, pintar es terapéutico, la llena de satisfacción, alegría y confiesa que estando en su taller pasa las mejores horas de su día. Como maestra anima a las personas a pintar porque el arte sana mejora la concentración y la paciencia. Hola, bienvenidos a Aikuá. La propuesta de hoy es el portavasos de ñandutí, o sea, vamos a pintar un ñandutí y quiero que me acompañes a hacer este paso a paso. ¿Qué necesitamos para hacer este posavasos pintado ñandutí? Necesitamos los posavasos que pueden ser de MDF, como este que yo tengo acá, viene con el set de posavasos y 4 posavasos que vienen en maderita. Primeramente necesitamos pasarle una goma laca para impermeabilizar y que actúe como primer. Esto ya está adelantado, entonces una vez que esto seca, vamos directamente con la pintura lisa. Elegimos el color de base que querramos, en este caso yo elegí un azul, ¿sí? Ahí un ratito. Y con un pincel chato, el que tengan, hidratamos la cerda y directamente hacemos pintura plena. Esto ustedes obviamente van a hacer en todos los posavasos. Si tienen 4 ya pintan todas las bases para que sea mucho más fácil de trabajar después. Yo tengo un paso más adelantado y les cuento qué hacemos a continuación. Dejo esto un ratito por acá. ¿Qué necesito para poder armar mi ñandutí? Para que sea mucho más fácil, vamos a hacer unas pequeñas líneas guías. ¿Cómo hacemos? Buscando el centro de nuestro círculo, ¿sí? En este caso, miden el total del diámetro del círculo y buscan el centro y marcan una primera cruz con lápiz de papel y luego van al compás, ¿sí? Y van a hacer su primer círculo simulando el primer tejido. Dependiendo del diseño que ustedes tengan, van a ir armando cada círculo. Generalmente yo armo 1, 2, 3, 4, hasta 6 círculos para después empezar a pintar sobre las líneas guías. Esto me ayudó bastante para poder enseñarles a ustedes y que sea mucho más práctico. Generalmente yo lo hago a mano alzada, entonces omito este paso, pero realmente ayuda. Una vez que ya tengan trazadas sus líneas guías, vamos directamente a una pintura acrílica blanca y este es uno de los datos muy importantes para que el ñandutí sea exitoso. Entonces necesitamos diluir nuestra tinta blanca a punto leche, le llamo yo, que es con la misma consistencia que tenemos en la leche, ni tan espesa ni tan líquida, ¿sí? Para que nuestro trazo sea óptimo. Pincel, pueden usar estos pinceles de cerda larga que se llaman liners, pueden usar los liners largos, eso es totalmente indistinto una vez que ustedes apliquen la técnica. Recomendación, practiquen en alguna cartulina, hoja, trazos y trazos y trazos hasta que se sientan seguras antes de pasar a su trabajo, ¿sí? Entonces, en el siguiente paso que hacemos, diluimos nuestra tinta, retiro un poquitito del producto acá en el bodete, y con un poquitito de agua así, tipo goteo, voy diluyendo a punto leche. Siempre también otro punto importante es que mi pincel a la hora de cargar le dé un giro para que la punta siempre me quede finita y sea mucho más fácil el trazo. Entonces, lo primero que hago es, me voy a posicionar del lado donde me quede más cómodo. El primer trazo que voy a hacer es la cruz que tengo marcada acá, ¿sí? Y luego voy a marcar todos los círculos que marqué primeramente con el compás, ¿sí? Ustedes van a hacer bien tranquilitos, bien con paciencia este paso, ¿sí? Una vez que hacen esto, vamos a dibujar un primer pétalo, que sería nuestro primer punto de ñandutí, que es una florcita, ¿sí? Y marcamos. Todo lo que está pintado o todo lo que está trazado en lápiz de papel, delineamos con la pintura en este momento. Y ahí empezamos a hacer los trazos bien finitos.
Otro punto importante para el éxito de este trazo es que nuestro pincel queda a 90 grados de esta forma. Y una vez que esté bien diluido, hacemos esto. Del centro hacia afuera. Una especie de abanico. Es muy chiquitita la superficie, entonces no se puede apreciar tanto. Pero en todo el trabajo es eso. Yo tengo un paso más adelantado. Aquí ustedes ven que yo ya tracé toda la florcita y acá las uniones. Se entiende que el ñandutí por lo general nace desde el centro y se va estirando hacia las terminaciones del ñandutí. En este tercer paso vamos a hacer las X. Entonces ven, yo acá ya tengo todo trazado y lo que hago es hacer rayitas finitas y de esta forma formando cuadritos. Dentro de esos cuadritos vamos a hacer las X o asterisco. Una vez que marquemos todos los cuadritos, vamos a hacer las otras rayitas que van a formar nuestra X. Y si quieren, obviamente, hacen el asterisco. Este mismo paso se repite acá en la última guarda que tiene nuestro ñandutí, que sería la X o asterisco, ¿sí? Tengo un paso más adelantado, que sería el paso número 4. Acá ya tengo terminado las X. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer el punto B corta, le bauticé yo. Realmente las tejedoras de ñandutí me van a odiar, pero me es mucho más fácil a la hora de explicar. ¿Y cómo hago? Parto de vuelta en cruz mi tejido y busco un asterisco. Acá sí voy a colocar 2 líneas para respetar mi diseño. Siento que se me está espesando mi pintura, entonces vuelvo a diluir un poquitito para que corra bien el pincel. Y ahí empiezo a hacer la B corta, como les dije, que nace desde este punto y termina acá en el otro. Recomendación es hacer toda la primera línea, ir girando el trabajo y luego hacer la segunda línea formando una B corta rellena, digamos. Una vez que hacen todo este detalle en toda la circunferencia, vamos a empezar a cruzar, vamos a empezar a tramar este ñandutí con líneas rectas. Ven, a medida que yo voy descargando el pincel, mis trazos también son más finos. Es mucho más práctico también y no aburre tanto a la hora de hacer, porque de una carga puedo hacer varias líneas y avanzar bastante con mi trabajo. Ese es uno de los secretos también de este tipo de pintura. ¿Ven? Tengo un paso más adelantado y les muestro cómo quedaría las B ya terminadas. ¿Ven? Las B corta terminada con el tramadito. Una vez que terminamos este tejido, que sería la B corta, volvemos a repetir las X como le había dicho, nuevamente partiendo acá. Esto sería a ojímetro ya, haciendo los cuadraditos y vamos de vuelta con las X. Una vez que avancen en todo este trayecto, obviamente tengo un trabajito más adelantado, que es este, que sería ya prácticamente el final. Y lo que hacemos es, en este círculo, siempre vamos a abrir como un abanico las líneas del centro y de ahí voy abriendo hacia un costado mis líneas. Cuando no corre la pintura es porque se vuelve a secar, la pintura acrílica seca muy rápido y ahí ven cómo podemos avanzar. Entonces siempre del centro para los costados como un abanico. Todo el trabajo en sí es de líneas, muchas líneas. Y a medida que esas líneas sean más finitas, queda mucho más delicado y más lindo el trabajo. Vamos de vuelta al centro, giramos el pincel y volvemos. Esta sería la terminación de nuestro ñandutí. En todo el trabajo
hacemos lo mismo. Una vez que termino de pintar todo el ñandutí, lo que hago ahora es el flotadito. ¿Cómo lo voy a hacer? Con un pincel angular, ¿sí? Este que tiene puntita, y un gel para matizar. Si no tienen el gel para matizar, tranquilamente pueden usar agua. Solo que el gel para matizar lo que hace es retarda un poquito más el secado del acrílico, entonces nos permite trabajar mejor en la superficie. Cargo el gel en toda la cerda y con la puntita, así, voy a hacer unos flotaditos para que parezca como un tulcito otra vez en este ñandutí. Y no necesite ponerle tantas líneas y estresarme por las líneas. Ustedes deciden dónde quieren ponerle el flotado y una vez que terminen de hacer esto, lo último que le quedaría es sellar el trabajo con algún barniz. Puede ser barniz brillante, barniz mate. Yo en este caso elegí el barniz mate para que siga lo original del ñandutí, ¿verdad? Pero sí una buena protección porque esto va a ser usado para colocar vasos, ¿sí? La primera experiencia con Eguada fue espectacular porque gracias al programa llegaron alumnas nuevas porque, como saben, yo enseño a pintar y lo del ñandutí es algo, como le contaba a ustedes recién, es algo pendiente que tengo para aprender el tejido y mientras que no pueda aprender realmente busqué la forma de hacerlo a mi modo y pintando. Y gustó tanto que al final sigo haciendo en tazas, en cuadros, en todo lo que pueda ser decorativo y es el ñandutí amo en todas sus presentaciones. Actualmente me dedico 100% a enseñar en los talleres, también tengo los pedidos y sumé algo más, estoy estudiando artes visuales porque volví con todo otra vez el tema de la pintura y siempre capacitándome para que pueda ser siempre un poco más creativa e innovar tanto en el arte como en la parte de emprendimientos. A través de mis redes sociales como @RominaCarrionArte, ahí generalmente estoy subiendo en las historias los talleres disponibles que son los sábados, también doy cursos de pintura porque taller son 3 horas y cursos sí son ya en un plazo de un mes. Y toda la info que necesiten encuentran en mis redes. A partir de 8 años hasta más de 100. Sí, en Radio Nacional también tuve la entrevista, fue muy placentero también con ellos y realmente muy agradecida. O sea, cuenten conmigo para lo que sea, siempre voy a estar ahí con algo nuevo. Así que nada, muchísimas gracias. Y como ven, así quedó nuestro trabajo terminado. Como siempre les digo, es un disparador de ideas. Ustedes pueden aplicarlos en cuadros decorativos, en algún vaso, copa, lo que sea, con los productos adecuados. Y espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima edición.